vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí me detengo un poco. Aquí hay un mandato de ir a Nínive. Ahora, ese mandato de ir a Nínive que le asignan a Jonás es muy diferente a la gran comisión que se le asigna a la iglesia hoy. Ustedes saben que la gran comisión es ir, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí, si usted analiza bien, la palabra levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Es una prédica de juicio. Usted no encuentra ahí que Dios le está diciendo: ve y dile que me acepten, ve y dile que se conviertan. No, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona, avísale lo que viene. Es un mensaje de juicio. En el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Oigan qué error, huir de la presencia de Jehová. A mí eso me indica como que Jonás no estaba muy claro de lo que era Dios. Porque ¿cómo a usted se le ocurre de que huirle a la presencia de Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Si desciendo a la profundidad, ahí tú estás. Si voy y tomo la sala de la alba, ahí tú estás. O sea, y este hombre se supone que un profeta debe tener conocimiento del Dios a que le sirve. Entonces, una parte ahí que se la explicaré más adelante, el por qué Jonás sale corriendo. ¿Por qué en vez de hacer lo que Dios le dijo, lo que hace es todo lo contrario? Nosotros decimos, pero qué bárbaro es Jonás. Pero estamos acostumbrados a ver eso constantemente. Pero constantemente, de que gente que Dios claramente le dice qué es lo que hay que hacer, y ellos hacen todo lo contrario. Estamos hablando de que el profeta inmediatamente recibe la orden. No estamos hablando de que fue de que un hermanito le dijo: me soñé que Dios te mandó a Nínive. No, aquí está hablando: vino palabra de Jehová a Jonás. Cuando se decía eso, eran palabras mayores. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando uno oye una cosa así, uno como que dice: pero Dios mío, ¿cómo es posible que haya una gente así? O sea, gasta su dinero, paga un pasaje y corre a un lugar lejano para huir lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esa tormenta no se hubiera levantado si un desobediente no hubiera ido en el barco. ¿A qué nosotros podemos llegar a una conclusión ahí? Que donde se mete un desobediente hay tormenta. Puede ser en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el ambiente. Esto es muy espiritual y profundo.
Una persona desobedeciéndole abiertamente a Dios, donde llega, crea situaciones. Mucha gente dice, no, pero es que esto es individual. Sí, yo sé que es individual, pero un desobediente produce situaciones que muchas veces otros pagan la consecuencia, o por lo menos le toca algo de lo que es la consecuencia. La tormenta que se levanta es tan grande y dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora, yo quiero que ustedes, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero que analicen un poquito la actitud de este hombre. Porque ustedes saben muy bien, y yo lo he predicado, que una persona que está violentando lo que Dios le manda hacer no duerme. No sé si a usted le ha pasado. Cuando usted sabe que no está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, usted tiene una intranquilidad mental. ¿Y de dónde este hombre saca esta calma? O sea, él se puede dormir sabiendo que le anda corriendo a Dios, porque él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Dios lo manda a Nínive y él se va para Tarsis, pero paga un pasaje, se mete a un barco y se va a dormir como que no estaba haciendo nada. La palabra dice que todos los marineros comenzaron a clamar. ¿Y a quiénes clamaban? A los dioses paganos. Ustedes saben, hermano, que casi la gran parte de la raza humana clama a algo en problemas. A menos que sean unos ateos que andan por ahí que dicen que no hay nada, pero cuando ven la verdad, aunque sea por abajito, le dicen a la trabajadora, ora a tu Dios por mí. Sí, porque su orgullo de su estado de ánimo, porque están bien, lo hace hablar disparate. Pero cuando ven un diagnóstico médico, una situación, un hijo que se le enferma, de esos problemas que no los resuelven los hombres, comienzan a titubear. Entonces el hombre de por sí es espiritual. Por eso ustedes encontrarán que hay tantas religiones. Porque el hombre es espiritual. El hombre siente que hay algo. Hay gente que les lo ha dicho a ustedes, y yo lo he oído por la radio y por todas partes. Mira, yo no soy evangélico, ahora yo sé que algo grande hay. Yo sé que hay, yo no sé cómo llamarle, pero yo sé que hay algo grande que dirige todo. No sé lo que es, pero es algo grande. Entonces la gente, ahí es donde entra la parte de nosotros, nuestra responsabilidad. Yo no sé cómo usted se siente conociendo esta gran verdad y estando rodeado de gente que no la tienen, que estando a tu lado le oran a un cuadro, que estando a tu lado van donde un brujo y tú lo sabes, y muchas veces demuestran una fe grande en una falsedad, y tú, teniendo la verdad, no le explica y le dice cuál es el camino. Este irresponsable, que era el único que tenía al Dios verdadero, era el que no clamaba. Todos los que tenían dioses falsos estaban clamando. Jonás, con el Dios verdadero, estaba ¿qué? Durmiendo. Pero eso como que no hay una lectura ahí. ¿No será que hoy se está apareciendo que los que no tienen al Dios verdadero están haciendo cosas extraordinarias, buscando cosas espirituales? Y la iglesia verdadera no está clamando al único Dios que responde. La palabra dice que estando él en el interior de la nave, se echó a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Eso se llama, ustedes han oído cuando uno dice la piedra hablando. ¿Qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Por qué dice el hombre esto? Sencillo.
Ellos todos le han clamado a su Dios, ya pues tienen rato en la tormenta. Y la tormenta no se va. Parece como son gente con un sincretismo, como eran los atenienses, que ellos tenían un altar lleno de todas las imágenes, de todos los dioses que aparecieran. Cada vez que el arópago, cada vez que aparecía alguien con un Dios nuevo, tráemelo, tú tienes otro Dios, tráeme el tuyo, pónmelo aquí, ven en esta esquinita. ¿En cuál tú crees? En el Dios serpiente, tráeme una serpiente, pónmela aquí. Cuando Pablo fue al aerópago, que le tocó hablar, dijo: en todo observo que son muy religiosos, porque vio todas las imágenes. Pero había en el medio un cuadrito que decía: al Dios no conocido. Ellos decían: por si se nos olvida uno, le pondremos un cuadrito aquí. Ese que se nos olvidó, le toca ese cuadrito, para no calentarnos con ningún Dios, para tenerlo a todito. Pero este hombre, este patrón, se da cuenta que ya han agotado todos los recursos, porque han orado a todos los dioses que tienen. Pero comienza a investigar cuál será el que no está clamando. Vamos a ver si aparece uno aquí que tiene otro Dios, a ver si funciona. Y cuando lo encuentran durmiendo, dice: pero mira, este es el que no está orando. Vamos a ver si este dormilón tiene un Dios que funcione. Y ahí es que le dice: pero mira, dormilón, entonces tú levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué está diciendo él? Al Dios nuestro ya le pedimos y no funcionó. Queremos ver si el tuyo te funciona. Párese de ahí, que nos vamos a hundir. Entonces dice el 7: y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero miren, a mí me gusta algo de esto, no sé cómo lo analizo, la actitud de los marineros, porque ellos entienden que eso no era normal y que había que buscar el culpable. Ellos estaban entendiendo que ahí había un problema espiritual y que uno era responsable. Y como no querían ser injustos, acudieron a la suerte, aparentemente a la suerte. Vamos a echar suerte a ver cuál de nosotros está mal con su Dios. Se la tiraron y de una vez Dios agarró pan y se la tiró a Jonás. Como que dice: tú eres el que anda corriéndome a mí. Pues mira, a mí no me corra, que yo mando en el barquito y mando en estos marineros y en todo. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero Jonás, yo te voy a preguntar el día que nos veamos, y eso es temerle a Dios. Porque yo creo que temerle a Dios es obedecerle. Dice la palabra: temblad en tu cama y no pequéis. Y temerle a Dios es obedecerlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y oye como dice: le temo a Dios, el que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron, dice, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Ahora sí yo voy a defender a Jonás, porque aquí sí es verdad que Jonás le ganó a Adán y le ha ganado a cristianos de todos los tiempos que nunca quieren reconocer que son culpables. Aquí hay que decir: Jonás tenía grandeza en esta área, porque él dijo: yo soy el culpable. Lo que está pasando aquí, yo soy el culpable. Miren, si esa palabra la dijeran muchas personas, cantidad de matrimonios se salvarían. ¿Por qué que los matrimonios están hoy tan feos?
Porque tenemos una mujer en una esquina y un hombre en la otra, atrincherado con los guantes puestos, dándose fundazo. Y nadie acepta su culpa. Si uno lo acepta, se acabó el pleito. Una persona tiene que estar demasiado endemoniada para que el otro le diga: es verdad, yo soy el culpable, mala mía, perdóname. No, pero eso no lo quiere hacer nadie. No eres tú. Yo te lo dije, no eres tú, yo te lo dije. Mi mamá me lo dijo y mi papá me lo dijo. No, que yo, eres tú. Entonces en ese problemita nadie quiere reconocer que falló. Dijo alguien: lo más difícil es que alguien pueda decir: yo estaba equivocado. Pero Jonás aquí dice: yo soy el culpable. ¿Qué haremos? Échenme al mar, que él se va a aquietar. El mar, dice, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiete? Porque el mar se iba embraveciendo. Y dijo, él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se va a quietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron, oigan, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Atiéndame este pedacito aquí, porque esto tiene una verdad grande. Ellos no lo echaron de una vez. Para ellos era difícil lanzar a Jonás. ¿Y sabe lo que ocurrió? Siguieron intentando. Antes de tirarlo, si ustedes están leyendo conmigo, dice: y aquellos hombres trabajaron, o sea, aunque él dijo que lo tiraran, parece que dijeron: pero vamos a hacer otro intento a ver. Dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. O sea, Dios, cuando vio que ellos querían resolver sin lanzar al desobediente, lo que hizo fue que apretó más el asunto. Se arreció la cosa, porque ese desobediente que estaba ahí corriéndole a Dios, Dios ya tenía un plan trazado. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Lo vieron? Ellos tenían miedo de lanzar a ese hombre, porque ya ellos sabían que él era un hombre de Dios. Ellos sabían también que el Dios de Jonás era el Dios verdadero, porque lo de ellos no le respondieron. Y cuando Jonás le habla, él dice: pero este es el que tiene el poder para hundirnos a nosotros. Entonces por eso ellos no querían tirarlo para no echarse un problema encima. Entonces le piden perdón a Dios y le dice: y tomaron a Jonás, el 15, y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. El mar se aquietó porque el mar estaba recibiendo la orden de Dios. Porque Dios le dijo: ahí va un desobediente, quiero que lo detengan, porque él no se va a salir con la suya. Miren, si hay algo que yo a veces no he hablado tantas veces, pero lo menciono, lo que es el llamado. No hablo de llamado a salvación, llamado con un propósito, a un ministerio. Ese tipo de llamado es muy difícil correrle. Por más que usted quiera, Dios te va a perseguir. Dios te va a perseguir. Mire, y lo grande, cuando tú le corres, cuando te agarra, te va a agarrar más cansado. O sea que no vale la pena correrle. Cuando Dios te manda a hacer algo, lo mejor es hacerlo. ¿Es Dios un dictador? No, Él no es un dictador. Lo que pasa es que Él, cuando te llama con un propósito, Él sabe muy bien que tú antes de nacer viniste para eso. Entonces correrle es perder el tiempo. Jonás, aquí voy a terminar para hacer unas conclusiones que están en los otros versículos más adelante, que no tendremos tiempo. Voy a terminar de leer el 1. Dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Oye, pero el desobediente, aún corriéndole a Jehová, cambió una embarcación.
Porque aún el juicio de Dios para Jonás trajo como consecuencia que los marineros conocieron al Dios verdadero por una forma tan fuerte. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora sí, voy a la parte, diría aquí, más importante en cuanto a Jonás. ¿Qué tenía Jonás? Miedo, deseo de desobedecerle a Dios. El que lo ha estudiado bien, yo creo que ya me está entendiendo. ¿Qué pasó con Jonás? Que estoy seguro que Dios no usa a cualquiera así de que como profeta. Ni tampoco creo que Jonás ese día fue que Dios lo llamó. Para mí que, aunque no está escrito, pero Jonás estuvo antes de ese momento asignaciones. Porque Dios para un caso como ese usa a sus hombres que ya está experimentado. Entonces, Jonás, ¿qué fue? Dicen que el valor de la acción depende de la motivación que lo origina. ¿Por qué Jonás sale corriendo? Es importante al estudiar la palabra del Señor que conozcamos la historia, la cultura y podamos entender el porqué de las cosas. Porque mucha gente, lo he oído decir, Jonás lo que tenía era miedo. Ese era más guapo, ese era una vipa de piedra ese señor. Jonás no conocía el miedo. Muchísima gente cree que Jonás era miedo que tenía. Jonás no tenía miedo. Pero ¿y qué lo motivó? Oigan, cuando él dijo, tírenme al mar, ¿saben por qué lo dijo? Porque su esperanza era, me muero aquí, se acabó. Él lo que pensaba era, si me tiraron al mar, salí de esto. Aquí me muero, no llego a Tarsis, pero me muero aquí. Pero para Nínive yo no voy. Nínive, no. Ahora, ¿por qué no ir a Nínive? Y atiende, iglesia, porque es que hay personas que no han sido sanas en el corazón y todavía mantienen odio hacia algunas personas a los cuales se le hace difícil llevarle este cristalino evangelio. El problema de Jonás era un problema de corazón endurecido hacia una nación súper mala. Jonás conocía la historia y sabía la maldad que esa nación le hizo a su pueblo. ¿Sabe lo que ellos hacían? Ellos cogían una mujer embarazada, cogían y le rajaban la barriga, le sacaban el niño, le metían un gato vivo y la cocían. A las mujeres de los enemigos. Ellos cogían a los soldados enemigos cuando lo agarraban y le quitaban toda la piel y luego lo soltaban con toda esa piel quitada a que se murieran caminando. La historia le llama que eran sanguinarios. Sanguinario. Entonces Jonás, conociendo a Dios, que más adelante ustedes lo van a leer en el capítulo 3 y el 2, se los recomiendo que lo lean en su casa. Jonás, conociendo a Dios, que lo mandó a pregonar un juicio, pero él sabía que Dios al final iba a terminar salvándolo. Y eso era lo que él no quería, la salvación. Él quería que Nínive se quemara, porque para él ellos merecían el fuego. Cuando al final va como quiera, porque el pez lo lleva y comienza a predicar, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y se fue al otro lado, anduvo toda la zona. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y sabe lo que hizo cuando pregonó eso? Se fue a un montecito. El hombre era aragán también, porque a él le gustaba el sueño. Cuando predicó eso, se va a un montecito. ¿Y sabe por qué se fue a ese montecito, una parte alta? A contemplar a los ninivitas ardiendo en llamas. Pero hay evangélicos que están locos por ver a los pecadores quemándose. Pues yo he visto predicadores, te va a llevar el diablo, tú verás, tú vas a aparecer una antorcha encendida allá abajo. A ti te van a llevar al centro de lo más caliente del infierno.
O sea, en la predicación no se le ve amor. No sé si ustedes han visto predicadores que usted le ve de todo menos amor. Yo cuando era nuevo creyente, que me atacaban mucho, yo decía, wow, no te apures, que yo te voy a ver a ti quemándote hasta los cabellitos, hijo del diablo. Sí, porque cuando uno es nuevo coge mucha lucha, la gente burlándose, eso es una cosa terrible. Yo le dije a usted, yo me ponía a comer y oraba, y cuando terminaba de orar, ya la comida me la habían llevado de ahí. Gente bellaca, o sea, el impío se burla del cristiano. Entonces la Biblia dice que Jonás se va a un montecito a esperar que Dios lo queme. Cuando vio que Dios no lo estaba quemando, y Dios que se queda mirándolo ahí en el montecito, porque él estaba tranquilo y dijo, bueno, de aquí a tal hora tanto quemado. ¿Por qué no le dijo arrepiéntanse? Él nada más le dijo, dentro de 40 días, esa es mi profecía. Pero ¿qué pasa? El rey de Nínive dijo, espérate, estamos feos. Ayuno, oración, ni me le den comida a los animales, a nadie. Aquí todo el mundo se va a arrepentir, aquí todo el mundo va a pedir perdón. Y la Biblia dice que se arrepintió Nínive completo. Y Jonás se va al monte a esperar. Y cuando ve que pasó el tiempo, más o menos que él creía, y no pasó nada. Y la Biblia dice que se queda ahí tranquilo. Y en el momento que está en esa zona, viene Dios y en un solo día permitió que una calabacera, que era una mata que subía y luego arriba hacía un follaje. Y Dios es tan bueno que le levanta esa mata. Y cuando hace así, mira, tiene una sombra linda. Dice, wow, pero esto es para que yo vea el espectáculo mejor ahora. Ahora el sol no me pica. Déjame yo ver a esta gente quemándose. Y cuando ve que no se quema nadie, comenzó a resabiar. Y ahí tenemos la respuesta del por qué no quería ir. ¿Sabe lo que dijo? Por eso era que yo no quería venir. Pues yo te conozco a ti, que tú eres misericordioso. Y yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Por eso yo no quería venir aquí. Y de repente se le ha secado la mata. Y el sol le está quemando la cabeza con todo. Y comienza a resabiar. Oye, me diste esta calabacera y ahora la quitaste. Y comienza a decirle todo a Dios porque le quitó la calabacera y le dice Dios, ¿tanto te preocupa la calabacera que tú no pusiste ahí? Que salió en un día y se desapareció. Y no me va a preocupar a mí. 120,000 personas en Nínive que no saben discernir entre su mano derecha y la izquierda. En otras palabras, Dios tenía más interés en que se convirtieran a acabar con ellos, que acabar con ellos. Ahora, ¿cuál es la lección aquí? Que en los minutos finales daré una oportunidad. ¿Cuál es la lección aquí? No le corra a Dios. ¿Cuál es la lección aquí? No importa lo malo que sea una gente. Si se arrepiente, Dios lo perdona. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Alguien levanta la mano sobre lo que estuvimos diciendo, los minutos que quedan. Todos los estudios que damos tienen siempre oportunidad para preguntas o para una opinión. Anabel. Dios le bendiga. Amén. Hay un tema. A veces a nosotros se nos hace fácil verlo en Jonás y quizá en otras personas, pero cuando nos toca a nosotros, habría que ver qué habríamos hecho. Por ejemplo, a veces un tema de rebeldía, porque el tema no era si se salvaban o no, ya eso no le competía a él. Él lo que tenía que dar la palabra y punto. Es que él no quería que se salvaran. Entonces, él no quería que se salvaran. A veces nosotros vemos temas como de violaciones y cosas que son muy fuertes, que nosotros decimos, wow, ¿y cómo yo voy donde esa persona y le digo que se arrepienta? Porque si se arrepiente y Dios lo salva, pero ya el daño está hecho. Sí. O sea, es muy difícil para nosotros hacerlo. Ahora bien, yo creo que lo correcto sería que nosotros hiciéramos como hizo Gille Ávila, que buscó primero al Señor para poderle hablar al asesino de su hija. Es un asunto fuerte. Quizá él había visto aquellos tipos de situaciones sanguinarias que habían hecho esas personas, y quizá él no quería por eso que ellos se salvaran, porque él dijo, es que tu misericordia lo va a salvar y ellos son malos. Exacto, o sea, yo creo que aquí la parte es, ¿cuál es nuestra reacción frente a esa gente tan malo?
Porque muchas veces nos unimos a la gente Él que no prefería conoce a Dios. morirse que ir para allá. Sí, o sea, ¿cuál es nuestra reacción ante esas personas que los rechaza todo el mundo por malo? No son malos, no son malos. O sea, nosotros tendremos la capacidad de orar por esa gente. O sea, nosotros podríamos orar por los terroristas, por ejemplo. Yo creo que es difícil que un evangélico orara por los terroristas. A eso voy, pastor. Ah, El problema es que el ser humano le gusta mucho emitir juicio. Estoy hablando del ser humano, no estoy diciendo ni cristiano ni impío, todos. Porque de alguna manera muchas veces nosotros condenamos. Y si no estamos bien claros en la palabra de Dios, señalamos también. Y el problema es que nosotros no estamos llamados a juzgar. El único que juzga es Dios. Entonces, el problema de Jonás fue que Jonás juzgó a las personas. Él entendía que no y que no y que no iba. Porque ya lo había juzgado y lo había condenado a los 120,000 personas. Ahora bien, cuando usted hablaba ahorita del hombre espiritual, que el hombre de alguna manera cree, el problema es que el ser humano fue creado creyendo. tiene Porque el soplo del Altísimo. la parte intrínseca del ser humano, por ejemplo, la conciencia, la mente, el espíritu, todo lo que tiene que ver con la parte almática del ser humano, tiene que llenarse con algo. Cuando revisamos y estudiamos la mayoría de la historia de los que son ateos, siempre en la mayoría de los casos vamos a encontrar una situación o un reclamo a Dios. Y como entendieron que Dios no le dio lo que querían en el momento, entonces se convierte en una rebeldía y prefieren decir, no, Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que yo quería. Entonces, el tema del creer, todo el mundo cree en algo. Hay gente que cree en sus ídolos, hay gente que cree en la brujería, hay gente que dice, no, yo no creo en nada, pero eso es mentira. Cuando se ven en la dificultad, como usted decía, hasta ay Dios se le sale sin darse cuenta. Entonces eso es así. Mira, es un pariente de mis hermanos ellos tienen 2 esposas que son hermanas y yo viví mucho tiempo en esa casa prácticamente de ese muchacho. Uno de ellos, cuando yo lo conocí, él le gustaba la cosa de Dios. Y oye, ¿dónde él pasó a ser ateo? Ahora él, en cualquier lugar que esté, lo que hace es blasfemar de Dios. Y yo quise saber por qué ese cambio en su vida. Y él me estuvo explicando el por qué. Me dijo, mira Tomás, en la Luperón fue que yo me hice ateo, dice él. Porque un día yo venía y un montacarga, de estos camiones montacarga, se desprendió el furgón del camión y comenzó la parte de atrás a rodar hacia abajo. Y había un hombre en la parte de abajo, cerca del contén, que él lo vio, que ese furgón lo iba a partir. Y él clamó a Dios para que lo ayudara. Y dice él que ese furgón bajó y lo partió en la cintura, una parte para acá y otra parte para acá. Y ese día decidió él que no hay Dios. Porque él me dice, si Dios hubiera sido real, me oye a mí. Cuando yo le pedí que salvara a ese hombre, porque no, era hacia él que iba ese cambio, ese volumen. Y por eso, él me dice, por eso yo no creo en Dios. Porque él debió salvar ese día a ese hombre que yo le clamé con mucha fe. Mire qué error tan grande. O sea, hay gente que yo lo he escuchado. Yo no creo en Dios porque ¿por qué permitió que mataran a ese infeliz y no lo defendió? O sea, son cosas que usted, por falta de conocimiento de la palabra, puede llegar a una conclusión de que el culpable es Dios. Pero entendemos que Dios permite la cosa y nadie le puede echar la culpa. Él sabe por qué permite cada cosa. Él sabe por qué hay gente que lo sana y a otros no lo sana. Así es. Dios libra, a mí me ha librado de la muerte muchísimas veces, y hay otros que con unas cositas se van. Así es. Soberanía de Dios. Pero eso lo conocemos nosotros. El que no tiene mucho conocimiento, lo que va a decir, no, es que no hay Dios por esto, por aquello. Amén, amén. Pastor, yo quiero aquí resaltar en la historia, yo quiero resaltar aquí 2 puntos en la historia de Jonás, que se nos refleja a nosotros mismos, nosotros los cristianos, o los que creyentes, o los que profesamos la fe en Cristo. Se nos rehúsa amar a aquellos que cometieron graves ofensas con nosotros. La historia de Jonás relata que Jonás no quería ir a esa ciudad
porque la misma ciudad o los mismos ninivitas le habían hecho seguro alguna Al pueblo de al Israel. pueblo de Israel. Entonces Fue el él tenía pueblo. en su corazón esa raíz de amargura, como usted mencionó Un ahorita. odio, un odio. Un odio. Y él prefería que esa población, esa humanidad o esa padeciera. Así nos parecemos nosotros mucho a muchas personas que nos hieren, que tal vez nos matan a un familiar, o que tal vez nos ultrajan, o tal vez nos calumnian, o tal vez se levantan en nuestra contra. Nos parecemos a Jonás en ese punto. Mucho se nos hace difícil reconocer y perdonar a aquellas personas que nos Pero hicieron daño. vamos a ponerlo más fácil para que lo entendamos mejor en la parte final. Vamos a poner un ejemplo. Dios te envía a predicarle. Vamos a poner una mujer. Dios la envía a predicarle a la mujer que le quitó su marido, por ejemplo. O al que le hizo un robo. O que le hizo un daño a tu familia. Y de repente Dios te dice, ve y predícale a fulano a tal sitio para que acepte al Señor. Y tú dices, oye, pero Jonás era loco y malo. Pero piénsalo tú a ver si tú puedes. O sea, hasta dónde piensa que todo el que está aquí en algún momento alguien te hizo un daño. Piensa en la persona que más daño te hizo. Y que de repente te diga Dios, ve y predícale a esa persona. Háblale de que yo lo amo o lo que sea. A ver cómo tú vas a reaccionar. No es fácil, pero Jonás es un ejemplo para nosotros de que en esta labor que estamos desarrollando, nunca veamos a nadie tan malo como para que la misericordia de Dios no lo alcance. Braulio, que ya el tiempo se nos ha ido. Amén. Me gusta mucho esta historia de Jonás. ¿Ustedes saben por qué? Porque miren, cuando Jonás le vino la tormenta, se salvaron personas por esa tormenta. Esa fue la parte que dijimos ahorita. Sí, pero ustedes saben qué está pasando hoy en día. Que a nosotros nos vienen tormentas y no salimos a decirle a la persona que Dios nos quitó la tormenta. No estamos quedando trancados. Eso es lo que narra esta historia, que salgamos todos. Jonás no salió. Jonás no salió. Salieron los que no eran cristianos. Pero a nosotros nos enseña eso. Porque mire aquí lo que dice en el 15. Que cuando echaron a Jonás al mar, ellos hicieron voto a Jehová. Ellos se arrepintieron. Cambiaron de vida. Yo creo ahí también que el hombre de Dios porta una gloria tan grande que hasta en su desobediencia Dios lo hace Sí. que redunde para bien. Porque esa gente que se salvaron ahí fue por ver a un Dios grande. Sí. Que obró aún lanzando al mar a su hombre. Pero no pereció tampoco Jonás, porque Dios le tenía un pez preparado. No pereció porque ese era. Ahora el asunto de Jonás, para concluir, es que no tenemos un relato de cómo terminó ese hombre. Porque lo último que supe de él fue un pleito con Dios y ahí se acabó. Porque peleando con Dios, ahí terminó su libro. Sí. Pero yo creo que esas son de la gente que Dios llama, que uno solo tiene que decirle, Señor, tú eres soberano. Porque hay gente que Dios le aguanta muchas cosas y hay otros que no. Pues hay que dejárselo a Dios. A Gedeón le aguantó de todo, que hasta le reclamara y le dijera ¿qué? Y le habló mal y como quiera lo usó. O sea que Dios es así. Pero que no hayan Jonás aquí. Los Jonás se quedaron por allá. Aquí vamos a obedecerle al Señor, que es lo más importante. Al no obedecer, nos afectamos nosotros y afectamos a los que nos rodean también. Amén.